para comprobar que la muchacha era su esposa destinada. Un hombre entró en su habitación tarde en la noche. El momento en que sus ojos se encontraron. Este alto y poderoso monarca. Sus ojos revelaban pánico. Pero no pudo reprimir la excitación que invadía su cuerpo. No hace mucho tiempo. La dama de las tierras fronterizas que viajó un largo camino hasta la capital. Pero el desastre ocurrió ante mis propios ojos. Una invasión del caos. Junto con eso, también le quitaron algunos de sus recuerdos. Y los recuerdos desvanecidos. Parece estar acompañado por la verdad oculta del emperador. La niña de repente abrió los ojos. Su visión se volvió borrosa mientras se levantaba rápidamente. Parecía que todo lo que acababa de pasar era una pesadilla. La puerta se abrió en ese momento. Siren observó a los dos acercarse lentamente. Ante la preocupada pregunta de la protagonista femenina. La niña no sabía qué responder. Todo a su alrededor le parecía desconocido. La mujer permaneció en silencio por un momento. Todavía mencionó con cautela que no hace mucho tiempo. ¿Qué pasó antes? La estación capital fue atacada por el caos. La niña está en un radio de 3 kilómetros. El único sobreviviente. La señora May le entregó un vaso de agua. Mientras los caballeros destruían el caos. Su Majestad el Emperador lo trajo personalmente al palacio. Esta frase pareció tocar la fibra sensible de Seren. Otra ola de mareo me golpeó. Al ver esto, la criada lo ayudó con cuidado a acostarse para descansar. Un momento después, el médico cerró la puerta suavemente. La lesión del tobillo ha sido vendada. Sin embargo, el deterioro de la memoria sigue siendo un problema complejo. La niña no recordaba nada del ataque del día anterior. Ni siquiera recordaba haber venido del territorio desde él. Todas las razones. Recorrer otros recuerdos no es gran cosa. Al mismo tiempo. La mayoría de los caballeros han regresado. El hombre tamborileaba suavemente con los dedos sobre la mesa. Escuchando a sus subordinados informar sobre la respuesta al desastre. Esta vez, el emperador intervino personalmente para atacar al caos. Redujo un gran número de bajas. Pero está claro que a estos hombres no les importaron estos informes. La luna brillante colgando alta en la noche. Despierta a la niña de su sueño. El dolor que viene de mi tobillo izquierdo parece ser. Es el único rastro que dejó aquel desastre. La figura en el suelo apareció ante su vista. A medida que la mirada se elevaba. De repente un hombre apareció en su habitación. Notando el movimiento de la niña. El hombre se giró lentamente. Dos personas que claramente eran desconocidas. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron. Surgió una extraña sensación de familiaridad. Bajo la mirada interrogativa de la sirena. El hombre avanzó lentamente. Escuché que perdió la memoria. ¿Te sientes mejor? Mirando esta cara desconocida. La niña tenía un sentido del absurdo. Sirena no lo conocía. Pero el hombre reconoció a Selene de un vistazo. Fue la sangre del dragón la que lo vio para encontrarlo. El hombre preguntó con un dejo de preocupación. La niña bajó la cabeza. Mi salud ha mejorado mucho. Pero el recuerdo nunca pudo ser restaurado. Ella cortésmente rechazó la sugerencia del hombre de llamar. Él solo se levantó porque quería beber un poco de agua. Veo. El hombre miró a Seren. Levanta lentamente la palma de la mano. Mientras la luz parpadeaba. El vaso lleno de agua simplemente apareció así. Esta escena le pareció familiar a la niña. Ella instintivamente lo consideraba un guardián del imperio. El hombre no lo negó. Parece razonable que aparezca como tutor. A pesar de la mujer. El niño era simplemente un noble que no podía ser considerado verdaderamente noble. Ella es una joven de la familia Esdel en la frontera sur. Aunque el territorio no podía considerarse próspero. Pero en una tierra tan vasta, no hay necesidad de preocuparse por el sustento. Llegó a la capital a petición de su padre. Simplemente no puedo recordar el motivo. Es como si hubieran desenterrado una parte de mi memoria. Le hace sentir dolor cada vez que piensa en ello. La mano del hombre sostenía el cuerpo balanceándose de la niña. No lo pienses demasiado. El cuerpo no se ve afectado por el golpe de caos. También puede provocar deterioro de la memoria. Descansa un poco primero. Mi amante no dijo mucho. El momento en que nuestras miradas se cruzaron. Parecía crear una atmósfera diferente. Me sentí como si hubiera dormido durante mucho tiempo. Habían pasado 3 días cuando me desperté de nuevo. La criada examinó cuidadosamente la herida en su tobillo. Cecilia le preguntó a la criada con curiosidad. ¿Por qué vine al palacio? Pero la criada evitó la pregunta. Cuando te sientas mejor. El recuerdo volverá naturalmente. Monótona y superficial. La niña estaba un poco confundida. En ese momento, la puerta se abrió. En ese momento entró la doncella principal del palacio.
La criada principal amablemente le dijo a Seren que no fuera tímida. Simplemente relájate y descansa un poco. Siren jugueteó suavemente con sus dedos. Quería enviar un telegrama a su padre. Perdió el contacto después de ser atacado por Caos. Tengo miedo de que mi padre se preocupe. Pero la criada principal dijo. Ya le he explicado todo a Sir Wayne. Pero esto hizo que la muchacha sospechara. Es extraño desde cualquier punto de vista. Como doncella principal del Palacio Real. ¿Por qué cuidarlo también? Incluso si era alguien a quien el emperador salvó personalmente. No hay razón para que lo traten de esa manera. Todo estaba tan pensado que parecía absurdo. Él no podía comprender esta situación. Siren lo pensó durante mucho tiempo pero todavía no pudo obtener una respuesta. ¿A qué exactamente afectó esa invasión caótica? Decidió encontrar la respuesta por su cuenta. El palacio le mostró todo su esplendor en el corredor. Primero encontró a la señora Mai. La primera persona que vio cuando se despertó. Quería encontrar el periódico del día del incidente. Pero inesperadamente, fueron rechazados. Noche. Sirena se sintió atrapada por una barrera invisible. Sintió profundamente los recuerdos que había perdido. Debe haber una pista importante. Pero simplemente no puedo recordarlo. Y en ese momento, el hombre extraño apareció frente a él nuevamente. Hay una cercanía natural entre ambos. Parecía hacerles olvidar que este era solo su segundo encuentro. Le pidió al hombre detalles del ataque. Pero el hombre le dijo. Es demasiado pronto para saberlo ahora. El hecho de que todo el mundo se lo ocultara inquietaba a Seren. Me pregunto si me ha pasado algo. Por ejemplo, mezclar textos clásicos chinos sobre el caos que ataca y te convierte en un fantasma. El hombre se rió entre dientes y respondió, esto no es un cuento de hadas. Y yo, tu guardián más fuerte, estoy a tu lado. Hablando de esto. Él viene a protegerme todas las noches, pero es extraño. El palacio no es un lugar peligroso. Los ojos del hombre parpadearon levemente. No supe qué responder por un momento. La única explicación es que se refiere a la intención del emperador. Otra respuesta superficial. Y John, sin respuesta. Convertirse en embajador pesa en el corazón. La presión hacía que a Seren le resultara difícil respirar. Las lágrimas corrieron por mi cara sin que yo me diera cuenta. Al ver esto, el hombre también entró en pánico. Y de repente se acercó más. La niña estaba tan asustada que contuvo las lágrimas. Aunque no se recibió ninguna respuesta. Pero parece que estoy de mejor humor. ¿Alguna vez has visto a Su Majestad el Emperador en persona? Pocas personas podían acercarse al emperador. Pero el guardián que está delante de nosotros. Parece tener un estatus muy alto. Sirena preguntó como un niño curioso. ¿Tiene realmente Su Majestad el Emperador pies en la cabeza? Esto parece una pregunta de niño. Incluso el hombre estaba un poco mareado. ¿Cómo es eso posible? Como heredero del arma de sangre de dragón. Son seres humanos en esencia. Si tenía cuernos en la cabeza, probablemente murió por locura. La impresión que la niña tiene del emperador también permanece en el nivel de la gente común. El actual emperador llevó al imperio Ancel a su apogeo. Él es sin duda el gobernante más fuerte. Pero el único arrepentimiento es. Si no la emperatriz, aún no había tomado una decisión privada. En ese momento Siren casi se echa a reír. Espero que el guardián no se convierta en emperador. Ancianos solitarios como el emperador. Pero en ese momento, Sielen recordó aquella leyenda. Desde el nacimiento del imperio Ancel. Al igual que el mito del invierno. La historia de los dragones y los espíritus de los árboles. El espíritu del árbol poseerá el orbe espiritual que contiene su propia fuerza vital. Fue entregado al dragón como muestra de amor. Desafortunadamente. El espíritu del árbol, habiendo perdido su poder, finalmente se marchitó en Lindon. Y el dragón, bendecido con la vida. Entonces se convierte en una existencia inmortal. La línea directa de la familia real del Imperio Ancel son descendientes de dragones. Los sucesores utilizaron el poder de los dragones para destruir el caos. Proteger el imperio. Sus parejas son consideradas las perlas de la vida. Para reponer fuerzas. Por eso, el dragón anhelaba encontrar la perla de la vida. Solo así podrán existir plenamente. Por lo tanto, la pareja de un dragón nunca es una elección. Estaba predeterminado. Pero en realidad, los herederos que encuentran pareja son extremadamente raros. Esto hizo que la leyenda fuera olvidada poco a poco por el público. Se dice que cuanto más concentrada esté la sangre de dragón, su perla de vida se generará entonces como medio de control. El emperador aún no estaba casado. ¿Podría ser que simplemente estemos esperando? Esperemos la llegada de esta emperatriz destinada. La muchacha desató chismes sobre el emperador. Una curva ascendente incontrolable en las comisuras de su boca.
completamente inconsciente de la mirada del hombre a su lado. Esta mujer realmente se atreve a decir cualquier cosa. Silen entonces se dio cuenta de la gravedad de su situación. El hombre no lo culpó por hablar del emperador. No estás encerrado. No importa a dónde vayas. ¿Te gustaría visitar el palacio? Benian Seren saltó de alegría como un niño de 100 libras. Quiero ir al corredor de la luz. La niña se levantó y salió de la cama. Salió lentamente al balcón. Escuché que ese es el lugar más hermoso del palacio por la noche. La luz de la luna esta noche es perfecta. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, una repentina molestia vino de mi tobillo. El hombre estaba visiblemente en pánico. Aunque Sielen explicó que no era nada grave. El hombre todavía lo colocó junto a la cama, examinando cuidadosamente el tobillo. Después de confirmar que no había problemas, de repente se acercó a Seren. Las mejillas de la niña se sonrojaron por el aliento caliente. Pero la sensación táctil imaginada no se produjo. El hombre lo recogió con un movimiento rápido. ¿No querías ir al corredor de la luz? Te llevaré allí. Esta escena hizo que Siren se sonrojara tanto que no podía hablar. ¿Seguimos así como así? Después de recibir una respuesta incuestionable del hombre, las orejas de la sirena se pusieron rojas. Después de deshacerse de esos malos pensamientos, los dos caminaron por el largo pasillo. Allí estaba todo tranquilo, solo ellos dos. Lógicamente hablando, a los guardianes no se les permite entrar ni salir libremente del palacio interior. ¿Te pondría en una situación difícil si me introdujera de esta manera? A un hombre no le importa si le falta una cara. Pero por si acaso, será mejor que te quedes en silencio. Claramente Siren no escuchó. Ya que sabes mi nombre. ¿Puedes decirme tu nombre? El hombre hizo una pausa, luego sonrió y dijo, piénsalo. Pasa por esta puerta. También llegaron a su destino, el corredor de la luz. Tal como en la leyenda. La luz de la luna aquí es realmente hermosa. La niña en sus brazos observó esta escena con alegría. Parece que mi mal humor ha desaparecido. Este lugar no tiene nada de especial. Si te gusta.